todos, gracias por estar ahí, gracias por encontrarse de nuevo con Abatel Telecom. Hoy tenemos una invitada de excepción, porque cada vez que Esther Samper visita nuestro programa nos encanta, nos informa de lo último en cuanto a la pandemia, las vacunas, nos solventa un montón de dudas y nos deja pues mucho más tranquilos y sobre todo más informados. Así que vamos ya con esta pilareña que es divulgadora científica, además de doctora y que escribe en los más prestigiosos medios de difusión de medicina. Nos quedamos ya con nuestra invitada de hoy, Esther Samper. Hoy en nuestro programa tenemos de nuevo a una invitada que nos encanta tener porque nos da muchísima información de los temas más actuales, sobre todo los que tienen que ver con el COVID-19 y la investigación. Ella recordamos que es pilareña y es doctora, además de divulgadora científica y médica. Esther Samper, bienvenida a nuestro programa de nuevo. Hola, muy buenos días. De hecho, pues habíamos retrasado unos días esta entrevista porque queríamos hablar de lo último, porque ahora mismo la noticia que más vemos en todas las portadas y la que parece que más nos está preocupando son estos supuestos efectos secundarios que está teniendo la vacuna de Oxford AstraZeneca en algunas personas, sobre todo con ese riesgo de trombo y del sistema circulatorio. ¿Qué hay de todo esto? ¿De cierto, de no cierto? Porque lo que está claro es que ha causado alarma, pero queremos saber hasta dónde nos podemos alarmar o si no es para tanto. Sí, la verdad es que es un tema que desde el punto de vista de la comunicación se ha llevado muy mal. Hay medios de comunicación que han exagerado los riesgos y después ha habido un desencuentro entre la Agencia Europea del Medicamento y algunos gobiernos de la Unión Europea que habían decidido unilateralmente suspender la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Y creo que esto pues, ha aportado una percepción de riesgo que es en realidad irreal y ha alejado a la población general pues, de la seguridad que tiene en realidad esta vacuna. Estos días están saliendo encuestas sobre cuál es la opinión de la población sobre esta vacuna y se nota que la confianza ha bajado muchísimo. Hay personas que piensan que es una vacuna insegura y yo creo que es imprescindible hablar con los datos tal cual son para aclarar pues, verdaderamente cuál es la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Así que vamos a dar datos que es realmente lo Pues importante. eso es lo interesante, que Esther tiene los datos que necesitamos. El jueves pasado, la Agencia Europea del Medicamento se reunió de urgencia para evaluar y comunicar todos los datos que tenían sobre esta vacuna. Y dieron un informe para que tanto los profesionales sanitarios como los gobiernos y la población general pudieran comprobar realmente pues, cuáles son las características de esta vacuna. Así, yo me voy a referir principalmente a este informe porque detrás ha habido un comité de expertos, han analizado muchísimos datos y es la información más fiable que tenemos en estos momentos. Pues bien, como dice la Agencia Europea del Medicamento, es una vacuna muy segura y eficaz. El balance de riesgo-beneficio está muy a favor de los beneficios y no se ha visto que recibir esta vacuna incremente el riesgo de coágulos. ¿Qué quiere decir esto? Que han evaluado alrededor de pues, 20 millones de personas más o menos han recibido esta vacuna y han visto que si comparamos los casos de coágulos sanguíneos entre las personas que han recibido esta vacuna y las que no encontramos ningún aumento de casos de coágulos. Es decir, que hoy por hoy no hay ninguna razón para pensar que puedan provocar esta vacuna coágulos sanguíneos. Tenemos que tener en cuenta que cuando se vacunan millones de personas pueden ocurrir por casualidad pues, muchos problemas de salud que ocurrirían sin recibir esta vacuna. Y por eso es imprescindible hacer farmacovigilancia para averiguar si estos casos se producen realmente por dicha vacuna o por cualquier otra razón. Tenemos que tener en cuenta que los casos de coágulos sanguíneos no son excepcionales, es decir, aparecen en personas por muchas razones diferentes.
puede ser pues, por hospitalización, uso de determinados medicamentos, incluso por el embarazo. Entonces hay que distinguir si estos coágulos se producen por la vacuna o por cualquier otra razón. ¿Qué pasa? Que si tenemos 20 millones de personas que han recibido esta vacuna y vemos que la frecuencia de estos casos es equivalente a la población general, pues realmente no tenemos ningún indicio para pensar que realmente la vacuna pues, cause estos coágulos sanguíneos. Eso por un lado. Después hay otro asunto al margen, y es que se han descubierto de estas 20 millones de personas vacunadas, alrededor de una treintena de personas han tenido unos casos muy raros, que no solo se han producido coágulos, sino que también se ha producido déficit de plaquetas, y lo que ha llevado a que se produjera al mismo tiempo coágulos y hemorragias. Estos casos son mucho más raros y es algo que se está investigando y que por el momento no sabemos si está causado por la vacuna o no. En todo caso, que sí hay que tener en cuenta que se han detectado una treintena de casos en 20 millones de personas, por lo que el riesgo de padecer cualquiera de estos casos es ínfimo y todavía no sabemos si está causado por la vacuna o no. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que lo está investigando, que todavía no se puede descartar que esté causada por la vacuna, pero aún teniendo en cuenta en el hipotético caso de que realmente la vacuna de AstraZeneca estuviera detrás, no hay motivos para suspender su utilización porque sigue siendo una vacuna muy segura y el perfil de seguridad es muy superior a muchos medicamentos que podemos encontrar en el mercado. Lo que pasa es que se ha visibilizado de forma alarmista en los medios de comunicación y eso ha llevado un pánico que realmente no está contextualizado ni se respalda en todos los datos que estamos viendo. Hay muchos más medicamentos que tienen un riesgo mucho mayor de producir trombos, coágulos, que la gente los consume día a día y no hay ningún alarmismo detrás, solo que no reciben la visibilidad que está recibiendo la vacuna de AstraZeneca. Es decir, que una vez reunidos todos los expertos y con los datos en la mano, que es lo que más nos interesa, pues se ha deducido eso, que la vacuna por sí no produce estos efectos, simplemente pues en esa muestra de 20 millones de personas ha habido un porcentaje muy pequeñito de personas que aparte pues podían acarrear ellos ya genéticamente otros problemas circulatorios y por eso han dado lugar a esto. Es más, hablaban que, dices tú, que otros medicamentos pueden causar incluso muchísimos más problemas circulatorios que esto. Hablaban hace poquito pues, de la píldora anticonceptiva, por ejemplo, o el tratamiento de la menopausia, que son medicamentos que tienen un porcentaje muchísimo más elevado de problemas de trombos y problemas circulatorios. Sí, así es. Tenemos que tener en cuenta que en medicina siempre tenemos que tener en cuenta la balanza de riesgo y beneficio. No hay absolutamente ninguna acción en medicina que tenga riesgo cero. Sobre todo, por ejemplo, de cara a las cirugías, siempre tienen un riesgo pues, considerable, sobre todo si son cirugías mayores, pero se realizan porque hay un beneficio detrás y porque compensan. En el caso de la vacuna es exactamente igual. Sabemos que tiene una alta eficacia, que protege a las personas, sabemos el riesgo que supone el coronavirus, no solo de cara a mortalidad, sino también posibles secuelas y casos de dificultad respiratoria por fibrosis pulmonar. Y sabiendo el riesgo del coronavirus, y si lo comparamos con el beneficio-riesgo de la vacuna, está muy claro cuál es la balanza. Desafortunadamente, el miedo es libre y al aparecer casos puntuales, algunos gobiernos decidieron unilateralmente, sin el respaldo ni de la Organización Mundial de la Salud ni de la Agencia Europea del Medicamento, decidieron suspenderlo por un principio de precaución que realmente no está justificado. Y esto pues, ha llevado a que la población se alarme porque realmente no sabe cómo funciona pues, este asunto de farmacovigilancia y la percepción ha sido pues, que la vacuna era peligrosa y vamos, nada más lejos. Además, no hayan ayudado para nada, por ejemplo, hace unos días algunos medios de comunicación decían que una profesora en Marbella había sufrido una trombosis por la vacuna de AstraZeneca y pocos días después sabíamos por la autopsia
que en realidad se debía a una malformación vascular que no tenía nada que ver lo que Un había sufrido. aneurisma, que aparte no tiene Eso que ver es, con trombos. eso es, no tenía nada que ver con la vacuna, pero lo que es el pozo del miedo se queda ahí y la gente pues desconfía. Por eso ya en algunos países, como por ejemplo en Reino Unido, Boris Johnson se ha vacunado públicamente con la de AstraZeneca. En Francia, el presidente francés también ha dicho que se iba a recibir públicamente la vacuna de AstraZeneca como medidas para restaurar la confianza en esta vacuna que realmente es imprescindible porque seguimos teniendo limitaciones en el número de vacunas y todas aquellas que podamos conseguir para acelerar la vacunación, que está siendo un proceso bastante lento, pues es cuanto más rápido podemos llegar poco a poco a la normalidad y más personas podrán estar protegidas frente al coronavirus. Pues sabias palabras, Esther, claro que sí. Lo que nos llamaba la atención desde el principio es que parece ser que sí que algún efecto secundario más tenía este tipo de vacuna. Personas que han tenido, pues bueno, los síntomas muy leves que se pueden tener a la reacción ante cualquier vacuna, de dolor de cabeza o malestar general, que parece que esta vacuna producía algún efecto secundario más. Pero claro, de ahí a producir un trombo o que esté en peligro nuestra vida solo por inocularlos la vacuna, pues eso ya se ha demostrado que no es cierto. Y por lo que sabemos hasta ahora, realmente no podemos juzgar con los datos clínicos que tenemos de los ensayos y de los seguimientos que se está haciendo en la población general. No podemos decir que esta vacuna es mejor o peor que otra, porque lo que sí que estamos viendo es que en general los efectos adversos comunes son bastante similares, pues principalmente dolor e inflamación en el brazo donde recibes la vacuna. Algunas personas pueden tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero son síntomas muy frecuentes entre las vacunas, no solo contra el COVID-19, sino contra otras muchas. Y no tenemos ahora mismo datos como para decir que cierta vacuna produzca más ciertos efectos adversos, porque no se han hecho análisis comparativos en las mismas circunstancias, por lo que no lo sabemos seguro. Lo que sí es que sabemos es que el efecto de ellas es bastante similar. Bueno, Esther, me gustaría que me dieras tu opinión de los criterios que se están aplicando a la hora del calendario de vacunación, porque eh, hay distintos países que han optado por otro tipo de calendarios que, por ejemplo, pues después de la población de mayor edad, pues han decidido vacunar a las personas que están de cara al público y demás. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de criterios de vacunación? Aquí en España lo estamos haciendo bien. Pues la verdad es que es un tema bastante complejo. Sí que estaba claro desde el principio, y así se ha hecho en todos los países, que las primeras personas en vacunarse fueran las de mayor edad y los profesionales sanitarios, porque están muy expuestos al coronavirus. Y en eso ha habido pues, muy pocas discusiones, porque estaba claro que si más del 90-95% de las personas fallecidas en España han sido personas pues con edades superiores a los 65 años, así que estaba muy claro quiénes tenían que recibir primero esas vacunas. Ahora bien, ya a partir de ahí, una vez que hablamos de estos colectivos pues vulnerables o que están más expuestos al coronavirus, pues muchos profesionales sanitarios han defendido que fueran las personas que padecían diferentes enfermedades que las hacen pues, más vulnerables al coronavirus. Y de hecho, entre los próximos colectivos que recibirán la vacuna o que ya se está organizando para que sea así, son personas afectadas con enfermedades crónicas que las ponen en más riesgo. Es bastante complicado definir exactamente pues, qué enfermedades están más en riesgo y cuáles no, porque no tenemos datos de muchas de estas enfermedades. Es complicado evaluar exactamente de forma comparativa el riesgo de todos ellos, pero está muy claro que las personas que tienen una enfermedad crónica, sobre todo algún tipo de enfermedad que produzca inmunodepresión, pues están en más riesgo y deberían vacunarse de forma prioritaria.
más allá de padecer ciertas enfermedades o más riesgo, ha habido muchas discusiones sobre qué colectivos por su profesión deberían recibir de forma prioritaria la vacuna. Y es complejo porque no solo tiene que tenerse en cuenta pues, el riesgo de que puedan sufrir efectos adversos, sino también el riesgo de que puedan contagiar a otras personas y difundan así pues, el coronavirus. Es un análisis bastante complejo. Yo como epidemióloga no me atrevo a juzgarlo porque es realmente complicado y por lo que sé pues no hay un criterio unificado precisamente por eso, porque es un asunto pues complicado de definir. Ayer mismo se hablaba de, oye, ¿qué pasa con las personas que están esperando un trasplante de pulmón, precisamente, que tienen mucho riesgo? También se ha hablado estos días de vacunar a las personas que padecen un cáncer. Son ahora muchas interrogaciones que se abren para intentar seguir un criterio pues lógico, un criterio beneficioso para todos y que estas personas más vulnerables, pues a lo mejor si tienen o no que escalar algún puesto en ese planning de vacunación. Sí, se comentó ya desde el principio, aquí por lo menos en España, que las prioridades a la hora de administrar las vacunas iban a ser bastante flexibles, que iban a depender de tanto de las vacunas que tuviéramos como que también de los datos científicos que fuéramos recibiendo. Y en ese sentido, la verdad es que ha ido cambiando con el paso de los meses. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, al principio se restringió a menores de 55 años porque no había datos de ensayos clínicos suficientes como para juzgar cuál era la eficacia y seguridad en personas pues, más ancianas. Y ahora sí que tenemos datos de ensayos clínicos en Estados Unidos, de la población general en Reino Unido y muchos países que hicieron como España, restringir la de AstraZeneca a personas por debajo de 55 años, pues ahora ya la aplican a todas las edades y es cuestión de tiempo que España vuelva a hacerlo porque ya contamos con esos datos, no hay razones para restringir por edades. Es que es una cosa que se va aprendiendo día a día y a marchas forzadas. Entonces, cuanto más información se va teniendo del tema, pues se puede adaptar, por supuesto, estas medidas para al final beneficio de todos. Bueno, me gustaría mucho saber tu opinión sobre la nueva vacuna que se está aplicando masivamente en Estados Unidos, que es la de Janssen. Aparte, pues muy innovadora porque solo tiene una, una dosis para aplicar. ¿Esto es el futuro? Porque además ahí Estados Unidos se está convirtiendo en el país número uno en número de vacunaciones con esta nueva vacuna que ha sido pues la que más tarde ha llegado al mercado. Sí, la vacuna de Janssen, que si no recuerdo mal, ya se ha autorizado en la Unión Europea, por lo que aquí es cuestión de tiempo que también la veamos. Facilita mucho las cosas porque ya no necesitamos 2 dosis, solo una. Y además el transporte y el almacenamiento es mucho más sencillo, es como una vacuna convencional, no es como la de Pfizer o la de Moderna, que requiere temperaturas muy bajas, alrededor de menos 80 grados centígrados, y esto ayuda muchísimo, sobre todo la vacunación pues, en zonas rurales o en lugares apartados que no se tienen las condiciones de almacenamiento a temperaturas ultra bajas. Además, es también una vacuna muy efectiva y tenemos que ver pues, cuántas dosis recibimos a lo largo de los próximos meses, pero nos viene muy bien porque ahora mismo el principal problema es que tenemos mucha limitación de dosis en la Unión Europea. No es un problema de que no tengamos personal para administrarlas, es que no tenemos suficientes dosis para acelerar la marcha y por eso países como Estados Unidos, Israel o también un poco el Reino Unido tienen una rapidez en la vacunación de la población pues muy acelerada, precisamente porque compraron muchísimas dosis
de forma temprana y eso les ha supuesto una ventaja a la hora de vacunarse. ¿Esta vacuna llegará también a España? ¿Podremos tenerla con nosotros? Sí, es seguro porque además se han comprado millones de dosis por lo que sé, pero tardará. Y también tenemos que tener en cuenta que llegarán otras vacunas en los próximos meses a lo largo de este año y esperemos que las que tenemos ya y las que se vayan sumando en los próximos meses pues permitan acelerar el ritmo de vacunación y que se cumpla realmente el objetivo de tener al menos el 70% de la población vacunada a final de verano. Ahora mismo, con los ritmos que estamos teniendo, es imposible. Se tiene que acelerar muchísimo para que se cumpla ese objetivo, no solo en España, sino también en el resto de países de la Unión Europea, porque siempre tenemos que tener en cuenta que la compra de las vacunas ha sido centralizada por parte de la Comisión Europea para que tuviera más poder de decisión de cara a negociar con las empresas farmacéuticas. Y entonces es un asunto realmente colectivo y si no se está vacunando más es porque ha habido pues, límites en la producción, ha habido problemas, los objetivos que se marcaron no se están cumpliendo. Era algo que ya se iba a suponer porque las expectativas de producción fueron bastante, por así decirlo, exageradas, no eran realistas y ahora estamos viendo pues, que hay restricciones en la producción que probablemente se solucionen en los próximos meses, que lo iremos viendo. Lo importante es que ya se están preparando los lugares necesarios para la vacunación masiva, pues sin ir más lejos. Pilar de la Horadada ya tiene preparado pues todo el recinto ferial para poder hacer más de 1000 vacunaciones al día. Solo eso, estamos esperando a que lleguen esas vacunas. Y no nos perdemos de vista tampoco, Esther, todos esos medicamentos que además, aparte en España, se están desarrollando desde hace meses para combatir la COVID-19, que están ya muy avanzados y que van a ser también un adelanto para tratar los posibles casos que sigan dándose, para atacar rápidamente al virus y que no tenga pues tanta virulencia en las personas. Sí, así es. Tenemos que tener en cuenta que un posible escenario en el futuro es que sea necesaria la revacunación cada cierto tiempo. Todavía no sabemos cada cuánto. Y en ese sentido va a ser muy recomendable que en España tengamos nuestras propias vacunas y que tenemos que tener en cuenta también que las que se están desarrollando ahora podrían tener pues, una eficacia superior de cara, por ejemplo, a restringir los contagios, no solo evitar la enfermedad, sino también evitar que las personas transmitan el coronavirus a otras personas. Y esto va a ser pues, fundamental de cara a largo plazo. Desafortunadamente, pues, en España no tienen los recursos tanto económicos como de infraestructuras que tienen otros países para investigar y las distintas fases de investigación van mucho más lentas de lo que nos gustaría, pero son las circunstancias que desafortunadamente tenemos aquí en España con la investigación. Y es esa inyección que necesitamos de I+D para todas estas cosas, que vayan un poquito más rápido, porque ya sabemos que está el conocimiento, están las personas, pero falta pues el presupuesto, que parece lamentable que por culpa de eso pues no pueda ir para adelante, pero es la realidad. Nos hablabas de que estas nuevas vacunas nos van a ayudar pues eso, a que se contagie menos, mucho más efectivas, porque claro, contamos con esos invitados nuevos que ojalá no vinieran por la puerta, que son las mutaciones, que cada vez nos viene una mutación, que esto aparte suele ser normal en los virus como la gripe, virus como los que tenemos, pero que claro, aquí pues dificulta que, claro, se tienen que ir cambiando las investigaciones. De momento, pues se van conociendo más y más mutaciones para saber cómo atacar a este tipo de mutaciones y saber si las vacunas nos van a servir para según qué tipo de mutaciones. Todo esto ya se está tratando en las vacunas que van saliendo nuevas y esto es un proceso normal, pero claro, es también algo inquietante. Saber que las mutaciones, pues no sabemos si va a ir en peor el virus o si va a ir a mejor, o sea, a menos virulento, no sabemos.
Sí, tenemos que tener en cuenta, yo lo digo siempre porque es importante para tener en cuenta el contexto, que los virus mutan con bastante frecuencia, es algo normal en ellos y afortunadamente el coronavirus, dentro de lo que cabe, su frecuencia de mutación no es muy alta, muta con mucha menos rapidez, por ejemplo, que el virus de la gripe. El problema es que es un virus muy extendido a lo largo del mundo y si tienes millones y millones de coronavirus por un montón de lugares del planeta, las papeletas de que salga algún coronavirus mutante que tenga características diferentes y que sea preocupante, las conocidas variantes de las que hablamos mucho últimamente, pues las probabilidades de que surjan estas variantes pues son mayores. En cualquier caso, hay que hacer un seguimiento, hay que estudiar su comportamiento, si se transmiten más, si son más letales. De momento, pues contamos con datos limitados y que sabemos que algunas de ellas se transmiten más. Hay algún indicio que apunta que alguna podría provocar enfermedades más graves, pero todavía no contamos con suficientes datos para asegurarlo del todo. Y en cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que las actuales vacunas se pueden adaptar en cuestión de semanas o de meses para que sean eficaces contra las actuales variantes, porque aunque muten, siempre mantienen una serie de características comunes y adaptar las vacunas es un proceso relativamente sencillo, por lo que en ese sentido deberíamos estar bastante tranquilos. Hay que seguir pendiente de ellas, hay que vigilarlas y precisamente uno de los objetivos de acelerar el ritmo de vacunación es evitar que aparezcan nuevas variantes, porque si restringimos la transmisión del coronavirus, son también menores probabilidades de que surjan pues, variantes más peligrosas para el ser humano. Lo que está claro, Esther, es que tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad hasta que la vacunación esté mucho más avanzada. Por eso, pues yo personalmente pienso que es una buena idea que en estos días de Semana Santa pues no se abran de par en par todas las compuertas, digamos, que sigan algunas restricciones, cierres perimetrales, porque no queremos ir a una cuarta ola, ahora que parece que de nuevo está un poco controlado el tema de los contagios. Sin duda, si nos desparramamos otra vez, podríamos ir a una cuarta ola, y es que parece que cada vez, cada ola, pues trae más afectados y en sitios donde antes no había tantos contagiados, ahora los hay. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y para que eso ocurra, pues no tenemos que olvidarnos todavía, ni por bastante tiempo, de las medidas de seguridad y de higiene. Sí, así es. Ya desde hace un mes o dos, diferentes epidemiólogos y autoridades sanitarias pues alertaban de que aunque ya un porcentaje pequeño de la población esté vacunada, sobre todo la de mayor riesgo, la posibilidad de una cuarta ola, si hay las reuniones, los desplazamientos, sobre todo estar en espacios cerrados, sigue suponiendo un riesgo y por eso se han mantenido las restricciones en España y bueno, en muchos otros países para evitar que vuelvan a aumentar los contagios. Tenemos que tener en cuenta que es muy probable que a lo largo de este año podamos poquito a poquito recuperar algunas partes de la normalidad previa a la pandemia, porque conforme vaya aumentando el porcentaje de población protegida, también irán disminuyendo las hospitalizaciones, las muertes. Entonces va a ser una cosa bastante progresiva. En Estados Unidos, que ya llevan un importante porcentaje de población vacunada, ya están aconsejando, por ejemplo, que las personas vacunadas bajo circunstancias muy concretas puedan reunirse, por ejemplo, con su familia y que no lleven mascarilla en ciertas circunstancias, pero como digo, en Estados Unidos tienen pues, un importante porcentaje de la población ya vacunada y no es comparable a la situación de España, que todavía si no calculo mal, no llega todavía al 5% de vacunados más o menos. Así que es una cuestión de tiempo y es importante ser prudentes y tener paciencia, porque, como digo, es cuestión de progresivamente de volver a la normalidad.
Porque además luego vemos las noticias y estas personas que analizan previamente cómo está yendo la cosa, digamos, nos dicen que somos muy propensos a que llegue una cuarta ola. Las personas que analizan las aguas de las ciudades y demás nos dicen que está, o sea, nos lo dicen claramente, que como nos descuidemos, viene una cuarta ola porque hay unos parámetros que nos dicen que tendemos hacia eso. Y es cuestión nuestra pues el pararlo, el que eso no ocurra. Sí, en realidad decir, es una tarea conjunta. Los gobiernos pueden dictar una serie de recomendaciones u obligaciones, pero al final es cuestión de cada uno, dentro de su responsabilidad, pensar de forma colectiva y decidir pues, qué riesgos está dispuesto a asumir o poner hacia los demás. Yo creo que es cuestión siempre de pensar de forma colectiva y tener en cuenta que saltarse las restricciones puede poner en riesgo a más personas y aunque estemos ahora hablando constantemente de las vacunas, muchas personas siguen estando en riesgo y debemos pues, mantener la prudencia. Pues con ese mensaje nos quedamos, Esther. Hay que seguir manteniendo la prudencia porque estamos en el camino bueno. Tenemos ahí vacunas efectivas que, bueno, pues están inoculando conforme nos llegan, esperando que lleguen más. Ahora decía que dentro de poco nos iban a mandar 5 millones de Pfizer a ver si nos llegan estas y las nuevas y todos y se puede ir. Pero mientras tanto hay que seguir siendo prudentes porque este último empujón es muy importante para no de nuevo saturar el sistema sanitario y no tener otra nueva crisis y otra nueva ola que nos traiga malas noticias. Esther, como siempre, muchísimas gracias por informarnos de lo último, información que tienes además siempre de primera mano y ojalá pues sigamos dando buenas noticias en cuanto a esta pandemia que finalice lo antes posible. Nada, un placer haber charlado y espero que la próxima vez que podamos hablar tengamos muchas mejores noticias y ya veamos un poco mejor lo que es la normalidad, nos vayamos acercando más a ella y lo estemos notando claramente. Hasta la próxima. Un saludo, Esther, hasta pronto. Hasta luego. Nos vamos ya a buscar las noticias más destacadas de nuestro programa de hoy. El contrato de obras de mejora de infraestructuras de la red viaria del término municipal de Pilar de la Horadada sale a licitación por un importe de más de 745.000 euros, con un plazo de ejecución de 3 meses y dividido en distintas actuaciones que se materializarán en construcción de 5 nuevas glorietas. 5 nuevas rotondas, además de para mejorar las condiciones del tráfico, para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por esas zonas y para dotar de mayor seguridad los giros a izquierdas. Se localizarán en los siguientes puntos. Acceso centro desde la carretera CN 332 en la intersección de la calle Mayor con avenida Reina Sofía. Acceso al centro del núcleo urbano de Torre de la Horadada desde la carretera CN 332 en la intersección de la avenida Virgen de la Asunción con la avenida Comunidad Valenciana. Acceso al centro del núcleo de Torre de la Horadada desde la carretera CN 332 en la intersección de la avenida Virgen de la Asunción con avenida Costa Blanca. Acceso a la zona de la playa de Higuericas de Torre de la Horadada desde la carretera CN 332 en la intersección de la calle Veleta con la calle Alelí y acceso al cementerio desde el núcleo urbano de Pilar de la Horadada y la carretera CV 925 en la intersección de la prolongación de la calle Mayor con el camino de acceso al cementerio. La Diputación Provincial de Alicante subvenciona con casi 400.000 euros estas obras dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se hace cargo del montante restante. Y hoy 22 de marzo, desde el Ayuntamiento de Bigastro nos recuerdan que se celebra el Día Mundial del Agua, sobre todo para recordar la relevancia de este líquido esencial en nuestras vidas.
Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que nos recuerda el Ayuntamiento de Bigastro. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Almoradí pone en marcha un programa de actividades extraescolares dirigidas al alumnado de 3 a 18 años de todos los centros educativos. Estas actividades han sido subvencionadas por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ámbitos tan diversos como teatro, música, ciencias, historia, sostenibilidad o reciclaje van a formar parte de la actividad del alumnado de Almoradí en las próximas semanas. El pasado miércoles, la concejala de Educación, Susana Miralles, presentaba el dossier de talleres en el Consejo Escolar Municipal. Algunas de las actividades se realizan en los centros educativos y se imparten a todo el alumnado, como el taller de reciclaje, Drilo enseña a reciclar, y el de sostenibilidad, Ahorra agua con Drilo, para primaria, y el taller de batería para primaria y secundaria. Otras actividades serán presenciales con las medidas sanitarias correspondientes para un número de asistentes limitado, como el taller de artes escénicas, y otros serán totalmente online y sin límite de plazas, como los de arqueología, detectives del pasado y ciencias, expericiencias, que se realizarán a través de videoconferencias y de emisiones en streaming. Bienvenidos una semana más a esta sección de detectives de supermercados. Soy Nuria Martínez, dietista nutricionista, y como sabéis, pues investigamos productos para mejorar nuestra cesta de la compra. El producto que he elegido esta semana ha sido esta lata de sardinillas en aceite de oliva. Una vez que analizamos su composición, cosas que tenemos que sacar como conclusiones. Es importante siempre cuando utilicemos conservas de pescado, que es una muy buena opción para una cena sencilla y rápida, por ejemplo, que sean en aceite de oliva y no de aceite de girasol. O si sus versiones están al natural, por ejemplo, también serían unas buenas opciones. Por ejemplo, esta lata de sardinillas, vemos los ingredientes y lo que contiene son principalmente las sardinas, el aceite de oliva y la sal, que normalmente se le añaden para que conservense un poquito más. No suele llevar ningún potenciador de sabor, ni identificamos que lleva ningún otro tipo de grasa, ni ningún tipo de aceite extraño, pues sería un producto muy saludable y una muy buena opción. Una alternativa o un fondo de armario de los que realmente nos interesa tener en casa, pues para que nos saque de esos apuros a veces en una cena sencilla. Una lata de pimientos asados y una lata de caballa o una lata de sardinilla, y estas cositas así nos sacan o hacen ver que podemos preparar cena en 5 minutos escasos sin tener que pringarnos ni siquiera en la cocina. Por lo tanto, sería una muy buena opción. Le daríamos ese apto, por supuesto. Además, tenemos que destacar la composición tan buena que tiene este tipo de pescados, que son, por ejemplo, la alta cantidad de calcio, que muchas veces pensamos en calcio y solo se nos viene a la mente esa idea de la leche, esa idea de los lácteos en general, pero, por ejemplo, este tipo de pescados van a contener bastante cantidad, además de omega 3 y una proteína de muy buena calidad. Por lo tanto, como digo, es una ingesta que está estupenda, podemos incluirlas con total tranquilidad y está genial para incluirla en nuestra cesta de la compra. Espero que os haya gustado pues seguiremos analizando otros productos para averiguar y seguir aprendiendo cada día un poquito más. ¡Hasta luego! Pues gracias por estar ahí. Ya saben, no hay que bajar la guardia, porque aunque los índices de afectados por COVID-19 parece que van mejor, no podemos bajar la guardia. Ya sabemos lo que ha pasado en la última ola de Navidad y no queremos más olas. Así que vamos a seguir cuidándonos y cuidando de los que están a nuestro alrededor. Nosotros volvemos aquí, como siempre, en Abaté Televisión.